no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban y se dieron cuenta de que no podían pararlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo sostener. Este es mi rey, rey de reyes. Esto contestó, mira qué lindo, cómo contestó este pastor de manera así improvisada. Y te pregunto, mi hermano, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. Perfecto. perdón, que se me... Y te digo esto, entre más te acerques a Cristo, más lo conocerás y más podrás ser el pastor de tu casa. Entre más lejos estés de Él, menos lo conocerás y menos podrás ser el pastor de tu casa. Necesitamos de Jesús en nuestra vida para ser el pastor de nuestra casa. Su palabra dice que separado de Él, nada podemos hacer. Y este es el punto más importante, porque este es el punto de quiebre de este mensaje, como les dije ahorita. Debemos estar cerca de Dios. Podremos saber que es un pastor y podremos luego saber qué hace el pastor, pero no podremos desarrollar este rol sin Jesucristo. Él es el principio y el fin. Y este es el segundo punto. Debemos conocer al pastor de pastores, Jesucristo. Y el tercer punto y último punto de este mensaje es: ¿qué hace un pastor de su casa? Les recuerdo, desde la óptica espiritual. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, 4 al 5. Dice que un hombre, dice que el que desea ser anciano, ser diácono en la iglesia, ser servidor, dice, pero esto aplica para todos, porque si mínimamente se le pide como requisito a esas personas, eso aplica también para todos nosotros. Dice, debe dirigir bien a su propia familia. Me pregunto, ¿estás dirigiendo bien a tu propia familia? Sus hijos lo respetan y lo obedecen. Te pregunto, ¿tus hijos te respetan y te obedecen si los tienes? Dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, mira que lo primero, aquí lo que está dejando esta carta, que es una carta pastoral, lo primero que está dejando claro es que el primer rol del hombre está enfocado y encaminado a su familia. Y habla claramente familia, hijos, y habla de la dirección de su propia casa. Y esto es básicamente una advertencia para que participemos en la vida de nuestra esposa y de nuestros hijos. El matrimonio no es la coexistencia de dos vidas independientes. Un esposo debe aprender a guiar y pastorear a su esposa e hijos a través de la vida. Esta es la relación más importante de discipulado. Los primeros discípulos en tu vida son tu esposa y tus hijos. Y no es microadministrar la vida, sino pastorearla. Es decir, no entrar a las pequeñas decisiones pequeñitas, no, es ir profundo en la vida. La implicación que esto tiene, que un marido y un padre tienen en las diferentes áreas de la vida de su familia, va variando de temporada en temporada. Y obviamente se va ajustando de familia en familia. Guíalos en lo que hacen, mi hermano. Guiémoslo en lo que hacemos. Y mira lo que hace un hombre que es pastor de su casa desde el punto de vista espiritual. ¿Qué hace ese hombre? Ese hombre promueve y se preocupa por el crecimiento espiritual de su casa, pero primeramente desde el modelaje, porque no es teoría, es primeramente modelar. Acuérdate que vamos marchando delante de ellos y vamos abundando en esas virtudes que mi familia necesita. Así que yo voy delante modelando, primero que todo. Entonces, ¿qué hace ese pastor de su casa? Primero, practica, promueve y estimula a su familia en la lectura de la palabra. Entonces, ¿estamos haciendo eso en nuestros hogares? Estamos primero que todo nosotros practicando la lectura de la palabra. Después estamos promoviendo la lectura de la palabra en nuestra casa y la estimulamos en nuestras esposas y en nuestros hijos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué más hace ese hombre, ese pastor de su casa? Practica, promueve y estimula a su familia en la oración. Preguntas. ¿Estamos practicando la oración? Miren que
Manu, en la apertura del servicio este domingo, dijo algo que impactó su vida y lo quiero traer en el día de hoy. En la formación pastoral que están recibiendo, aquí está Rubén, Starling, creo que Andrés, bueno, y Manu, salieron confrontados de la clase el viernes porque decían que un hombre reformado se ejercita mucho en la lectura y en el estudio de la palabra, pero no mucho en la oración. Y mira que eso confronta nuestra vida, porque muchas veces las que son mandadas a la oración son las mujeres, pero es responsabilidad nuestra y los que debemos cubrir y guardar y practicar y promover y estimular la oración en nuestra casa somos nosotros los hombres. Te pregunto, ¿practicas, promueves y estimulas la oración en tu casa? ¿Tienes tiempo de oración con tus hijos? ¿Tienes tiempo de oración con tu esposa? ¿Tienes tiempo de oración tú solo? Qué fuerte es esto, qué fuerte es esto. Te pregunto, ¿ejercitas, porque el otro rol dentro de lo que es el pastor de su casa, ejercitas los principios espirituales en tu hogar? El amor, ejercitas el principio del amor. Mira que en 1 Corintios 13, la misma carta que le escribe Pablo a los Corintios, una iglesia equipada en dones, dice que de nada sirven todos esos dones si no tienes amor. Ejercitas el amor en tu casa. Cuando tú llegas, tus hijos se alegran, o cuando tú llegas, lo que estás es con cara de puño, o cuando tú llegas, la atmósfera de tu casa cambia porque llegó ahí mi papá con su amargue, no nos corrige en amor, no nos educa en amor. Estás modelando ese amor con tu esposo y con tus hijos. La felicidad o el gozo, es parte del fruto del Espíritu. Te ven alegre, te ven gozoso a pesar de los problemas, de las circunstancias. Durante la pandemia del encierro, te vieron feliz, o te vieron ansioso, tal vez te vieron amargado, intranquilo. ¿Cómo te vieron? ¿Cómo les enseñas a tus hijos el amor y la felicidad, el gozo, la paz, esos principios y fruto espiritual? Eres un hombre que está sereno, tranquilo, en medio de un hombre paciente, un hombre bondadoso, un hombre con fe, un hombre generoso. Le enseñas a tus hijos la generosidad cuando das a otros, a tus prójimos, y cuando das a la iglesia. Enseñas a tus hijos estos principios. Mansedumbre, templanza, perdón. Ejercitas el perdón en tu casa. Eres el primero que pide perdón cuando hay problemas. Le pides perdón cuando te equivocas, perdón. Pides perdón a tu esposa. Le pides perdón a tus hijos cuando te equivocas con ellos. Modelas eso, el perdón. Humildad. La vida congregacional. Llevas a tus hijos a la iglesia. No los apartas de la congregación, sino que los llevas a la iglesia. La vida cristiana es una vida diseñada para vivir en comunidad. Les explicas a tus hijos lo importante de congregarse. El servicio. Les enseñas a tus hijos y les modelas lo que es el servir, lo que es servir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Les enseñas a tus hijos el servicio, lo estás modelando. Mira que son prácticas que debemos tener dentro de nuestra casa. Y lo otro caso, un pastor espiritual, es que es pastoreado por otro hombre maduro en la palabra. Y esto es parte de lo que es la vida cristiana. ¿Estás siendo hoy pastoreado por algún hombre maduro en su palabra? ¿Estás rindiéndole cuentas a otro hombre maduro en su palabra? ¿Al pastor? No sé. ¿O has hablado con el pastor para que tu vida pueda ser pastoreada por medio de otra persona? En rendirle cuentas, que te pueda guiar, con el que te pueda descargar. Lo hace un hombre que es pastor de su casa, también es pastoreado. Y mira que estos principios, para terminar este punto, estos principios tienen un impacto eterno en la vida de tu familia, con un propósito de extensión de su reino y para salvación de generaciones. Estos no son principios para decir que somos una familia moralmente correcta, ni que estamos diseñando y levantando personas moralmente correctas. Son principios con propósito eterno para extensión de su reino y para salvación de generaciones. Tu familia, mi hermano, son los primeros discípulos de Cristo que tú debes hacer. Y cuando lleguemos delante de Dios, Él no te va a preguntar ni por tu empresa, ni por los indicadores, ni por tus cumplimientos, ni por lo que hiciste con tu ministerio,
Lo primero que te va a preguntar va a ser por tu familia, por tu esposa y por tus hijos. Lo primero que te van a preguntar. Y para terminar este mensaje, solo quiero hacer énfasis en los 3 puntos que tocamos y que sean una constante en nuestra vida diaria. Quiero tocarlos mencionando nuevamente el pasaje en 1 Corintios 8:2, que si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debemos saberlo. Mi hermano, esto es un constante acercamiento a Jesucristo para que constantemente nos esté enseñando, nos esté formando, no solamente con esa relación directa, sino por medio también de la relación congregacional que tenemos, nos vaya formando para nosotros poder después ser multiplicadores de eso a nuestras familias. Estemos dispuestos siempre a seguir abriendo nuestro corazón, a aprender de Dios todos los días. El Dios infinito, nos hace falta mucho de Él en nuestro carácter. Él es infinito. Así que aquí todos somos un producto sin terminar. Necesitamos todos los días de Él para después nosotros poder ser ese pastor en nuestra casa. Entonces, quiero concluir con los 3 puntos que tocamos. Tener claro el rol del pastor. Recuerda que es el que guía y guarda, y es el que marcha y abunda en necesita tu familia. Debes tener una relación con el pastor de pastores, Jesucristo. Y este es el punto de quiebre. Sin Él nada vamos a poder hacer. Y tercero, tener claro que debemos hacer como pastores de nuestra familia. Y quiero terminar para orar con la misma ilustración que comenzamos. La palabra de Dios, mi hermano, es un vestido a nuestra vida. El mensaje que acabamos de escuchar hoy todos, es un vestido a nuestra vida. Ese vestido hoy son esos roles del hombre bíblico que estamos estudiando cada miércoles. Ese es el vestido. Es decir, que esos roles nos deben cubrir en nuestro día a día. Y esos roles no son susceptibles de que un sastre los acomoda a mis medidas, a lo que yo quiero. Mi vida tiene que ir al diseñador y al sastre, que es Dios, para que Él acomode nuestra vida a su palabra, que es ese vestido. Nuestra vida debe ajustarse al modelo de Dios, a los roles del hombre bíblico. Y quiero lanzar este desafío, porque no quiero que terminemos el mensaje sin que lancemos este desafío. Y el desafío es el siguiente. ¿Qué tal si empezamos a hacer devocional con nuestras esposas e hijos? A hacer devocionales familiares. ¿Por qué no buscas crecer en la palabra, en su estudio y en su aplicación, como estamos haciendo ahora en los hombres bíblicos? ¿Qué tal si nos empezamos a ejercitar en la oración individual y familiar? Ejemplo, una manera de hacerlo es conectarnos los martes y viernes a los tipos de oración que tiene la iglesia. Y el otro desafío es que busca con la ayuda del pastor Rubén alguien en la iglesia que te pastoree. Oremos para terminar el mensaje en el día de hoy y le entrego el tiempo al pastor Rubén. Padre amado, gracias por tu infinita, preciosa, sabia, Señor, y poderosa palabra, mi Rey. Gracias te doy, Señor, por que tú nos enseñas, Señor, tú me confrontas, tú filtras mi vida, Señor, y me haces mirar en ese espejo que es tu palabra y decir y reconocer lo que tanto me falta, Señor, para yo ser ese hombre que tú quieres que yo sea, Señor. Venimos hoy delante de ti, Señor, en humildad, Señor, pidiendo que nos ayude, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Sin ti nada podemos, Señor. Permite que esta palabra, Señor, que se ha lanzado hoy, Señor, dé fruto en nuestros corazones, Señor. Que nosotros podamos tener claro ese rol del pastor, Señor. Tener claro que necesitamos de ti, mi Rey. Y tener claro que debemos desarrollar, Padre, esos principios bíblicos, cristianos, espirituales, Señor, en la vida nuestra primero y en la vida de nuestra familia, Señor, esposa e hijos, mi Rey. Permite que esta palabra dé fruto, Señor, de vida en nuestras vidas, Señor, y que sea una palabra que se aplique, Señor, diariamente en nuestras familias, mi Rey. Yo te doy gracias por ese sentir que pusiste en el corazón de Rubén para empezar, Señor, a formarnos como hombres bíblicos, Señor. Y te pedimos, Señor, y confiando en tu palabra, que esa buena obra que tú comenzaste, Señor, la vas a terminar, mi Rey. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Gracias, Señor. Amén, Jota. Gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Qué importante es que nosotros podamos entender, y creo, Jota, que el Señor te usó
al explicar realmente qué significa ser el pastor de nuestros hogares. Y de verdad es que yo pienso que nos hace falta, como muy bien usaste el versículo em, que tocaste al final, creo que era primera de Corintios 8, que dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y yo creo que es llegar, ese segundo punto tuyo, Jota, es clave, es llegar hacia el pastor de pastores para que nosotros podamos ser pastoreados por él, por Jesús, y así nosotros poder ser pastores en nuestros hogares. Así que, hermanos, no sé si tienen algo que compartir, alguna pregunta o alguna necesidad de oración que tengan. Yo sé que aquí hay hombres solteros, pero qué importante, Jota comenzó diciendo algo, que es que nuestros padres nunca nos han enseñado a ser pastores de nuestros hogares. Nunca, nunca. O sea, por ejemplo, yo no recuerdo que mi papá me llamó al cuarto y me dijo, Rubén, cuando te cases, tú tienes que ser el pastor de tu casa. Yo no recuerdo nunca que él me haya enseñado a mí a ser pastor de mi casa. Es más, yo nunca he hablado eh, con algún hombre de la iglesia cristiano que a sus hijos pequeños les enseñen o les esté enseñando a ser pastor de su casa cuando crezcan. Nunca ni siquiera se lo he escuchado a un pastor. Entonces, si no nos los enseñan, tenemos su palabra, su Espíritu Santo y el modelo que dejó Cristo en su palabra para que nosotros podamos aprender. Y así aún si tenemos mujeres, por ejemplo, yo tengo dos niñas, dos mujeres, enseñarles a, a buscar y a orar por un pastor, por un hombre que pueda pastorear su casa y su familia, ¿verdad? Y ya ellas ahí van a sacar de la lista un pocotón de hombres cuando los tengan porque no tienen el perfil de pastor de su casa. Qué importante fue esto, Jota, y de verdad yo le doy gracias a Dios por cómo lo organizaste, y de verdad impactó mi vida, ¿verdad? Así que hermanos, si tienen alguna pregunta, algo que compartir, algo que de pronto añadir, no sé si alguien quiere compartir algo. Se sintieron confrontados, están Sí, viviendo ese rol. hola Rubén, hola Sí, Rubén, con Juan. perfecto. Yo siempre termino hablando porque es que, no sé, Tranquilo, men, tranquilo, tranquilo. pero sí, claro, confrontado y además como con una, no sé cómo explicarles, como con una, como con una cosita maluca en el pecho, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque es que cuando decía, y usted es tal cosa, y usted sí está haciendo tal cosa, y usted sí está haciendo tal cosa, y usted sí está levantar de mal genio. O sea, algún día, no, yo hoy me levanté de muy mal genio. Hoy particularmente no quería venir al grupo. O sea, yo no quería, y acá estuve desde antes, le digo que a regañadientas, y a mitad de que estaba hablando Jota, me dieron una noticia que me descuadernó y seguía escuchando y seguía Jota diciendo, y usted es esto, y usted es aquello, y usted es aquello. Y esa sensación, no sé si de rabia, de impotencia, de tristeza, porque a la final no, en muchas cosas no lo soy, ¿cierto? Pero no sé por qué sentía a veces, y me van a disculpar, y creo que puede ser por el día que tuve, pero como que no hay espacio como a que yo me puedo poner triste, a que yo me puedo poner de mal genio, y no es como porque tenga el derecho, sino porque soy un ser humano también. Que claro, yo necesito ser pastoreado por otro hombre, como lo hago contigo, como lo hago con Oscar, y con lo que necesitamos todos, pero no sé si es mi percepción, y espero que sea simplemente mi percepción, pero es la vara alta, o sea, alta, es muy alta, es muy alta.
y puede que yo hoy la vea muy alta, pero es que las cosas que decía Jota, y usted es esto, y esto, entonces yo veía como que esa vara, ustedes han visto el salto alto, que es en los Juegos Olímpicos que corren y de espaldas saltan la baranda, pues se me volvió un salto de garrocha, que es lo más alto, y yo me siento así, y me disculpan mis hermanos si se los expreso de esta manera, pero no es queja, simplemente es un sentimiento, es que, y no es porque no lo vaya a hacer, yo lo quiero hacer, pero en este momento veo esa vara alta, alta, y yo no, y yo quiero pensar que por favor alguno se sincere también conmigo y me diga, no, Juanca, sí, yo también la veo tesa, pero vamos para adelante y no pensar que soy el único en eso. Qué pena que sea así, Súper, 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 Juan. pero me disculpan y si quieren oran por Tranquilo. mí o no sé, cualquier cosa, pero que yo no sea el único, mi hermano, que esté pensando que eso, que no que sea imposible, porque para el Señor no es imposible, pero yo veo esa vara alta, mi hermano, Sí, sí. alta. Y hay que trabajarle, claro, y estoy en ese proceso, pero fue pucha, gracias, porque no me Claro. quería conectar, y claro, me conecté y es porque tenían, como decimos en Antioquia, juguetecito para Juan, o sea, me dieron hasta con, qué pena, Rubén, muchas Firme, gracias muchachos. firme, firme, firme. Charles, buenas noches, ¿cómo están, hermanos? ¿Qué tal, Rubén? Gusto bien, saludarte. excelente, igualmente. Oye, Rubén, no, yo estoy escuchando a Juan, y me siento 100% identificado con él. De hecho, me sucede no exactamente lo mismo, pero sí coincido mucho. Y yo creo, Juan, que finalmente, y a mí me pasó hoy también en la mañana, en cuestión de minutos, agarré una rabia bobamente por un tema laboral, pero estaba en mi casa, no me había ido de la casa aún. Y la atmósfera, la gente que está a tu lado, se percibe todo inmediatamente. Entonces, lo primero, para ir directo a los puntos que me gustaría compartir con ustedes, es qué importante es que podamos tener estos espacios donde nos podamos escuchar, nos podamos desahogar y podamos sentirnos apoyados los unos a los otros, ¿verdad? Yo creo que en la medida que las relaciones interpersonales sirvan, y que la iglesia como cuerpo de Cristo sirva para nosotros, apoyarnos en un proceso de sanación o de restauración o de crecimiento espiritual, yo creo que es muy valioso y aporta mucho. Y dos, Juan, no te conozco, pero cuando hablabas me acordaba de que en algún momento colocaba en el baño un papelito de debes leer la Biblia, colocaba en mi Biblia unos post-its diciendo tengo que hacer un devocional diario, me meto al carro y cuando pongo la emisora o coloco alguna canción cristiana, tengo que entender cómo entrelazo y conecto todo lo que estoy diciendo para al final, como tú bien dices, poder uno blindarse y poder uno agarrarse de cuanto hilo espiritual pueda encontrar en el camino, porque de lo contrario va a ser muy complicado y te entiendo Claro, ese peso, te entiendo esa vara alta, te entiendo ese benchmark, dicen en los términos corporativos, está demasiado alto. Yo no llego allá nunca, pero por la gracia de Dios seguramente claro. vamos a poder tener ese soporte y esa energía espiritual para poder entenderlo y poder dar la batalla diariamente, porque después a las 2 horas estaba yo personalmente, les confieso, triste, estaba arrepentido, pero ¿por qué? Si no pasó nada, bueno, porque había cogido una rabia tontamente. Entonces esa es la confrontación, pero bueno, entonces, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me activé en ese momento sin ninguna necesidad realmente? Y ya, bueno, vino almuerzo, vino el resto del día, pero esto es de cada minuto, de cada Claro. segundo, de cada momento, y uno no sabe en qué momento como ser humano vuelve y falla y vuelve y se le van las luces. Entonces hay que rodearse, hay que blindarse, hay que cuidarse demasiado porque siento yo de que somos extremadamente vulnerables y por esa naturaleza caída, pecaminosa que tenemos, orientada a la imperfección, pues obviamente somos 200% vulnerables a caer. Entonces,
Me parece interesante, Rubén, que nos escuchemos, que si por las relaciones humanas hemos sido afectadas, que sean también por ellas, donde nosotros nos podamos sanar y donde nos podamos restaurar y crecer. Muchas gracias por la invitación. Nada, ese es mi comentario a lo que comentó el hermano Juan. No, excelente, excelente, Charles. No sé si alguien más quiera compartir, pero mientras se motivan a compartir, yo quiero agarrar algo que tú dijiste, Charles, para encadenarlo a lo que Juan dijo. Y es que sí es imposible. O sea, la vara es alta. Nosotros no podemos ocultar eso. La vara es alta y es muy alta. Porque es vivir la vida de Jesús. Y Él es Dios, ¿me entiendes? Entonces la vara es muy alta. La vara es muy alta, mis hermanos. La Biblia nunca fue escrita para vivir una espiritualidad mediocre. La Biblia siempre fue escrita como una vara inalcanzable. Pero así es la Biblia y así es su palabra. Inalcanzable para nosotros en nuestra fuerza. Pero tú dijiste algo, Charles, clave. Pero por medio de su gracia podemos vivir lo que dice la Biblia que tenemos que vivir. O sea, cuando yo me doy cuenta que no puedo y me doy cuenta cada minuto, cada hora, cada segundo, yo le digo, Señor, no puedo vivir tu vida, no la puedo vivir. Pero me acuerdo que no soy yo el que tiene que vivir esa vida, sino el Cristo que está en mí. Entonces, digo, Señor, sé tú obrando por medio de mí, yo no puedo. ¿Tú sabes qué es aguantarme una rabia, pedir perdón, disciplinar correctamente a mi hija sin gritarle, mirar a Mariana con amor cuando siento ganas de gritarle quizás? Solamente el Espíritu Santo de nosotros, por medio de su gracia, puede llevarnos a hacer eso. Solo Él. Solo Él. Entonces, la vara es alta, pero por eso es que tenemos que depender de Él solamente. Solamente, mis hermanos, en nuestras fuerzas no lo vamos a poder alcanzar. Jamás vamos a poder ser los pastores correctos en nuestros hogares. Jamás, jamás. Pero cuando nos agarramos del Señor, cuando nos agarramos de su gracia, cuando aceptamos lo que Él está haciendo en nosotros, entonces ahí vamos a entender que tenemos que morir para que Él crezca. Pablo lo dijo claro, dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, dice Gálatas 2:20, lo vivo por medio de la fe de por aquel que murió por mí. O sea, ya no vivo yo, Señor, tú vives en mí. Juan lo dijo Juan el Bautista lo dijo en Juan capítulo 2 o 3, dice, pero es que yo tengo que menguar para que Él crezca, ¿verdad? Entonces, iba a decir algo el domingo en la enseñanza y es que Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que vamos a fallar, Dios sabe que no podemos, pero lo único que Dios está esperando de nosotros, de estos 32 hogares, hombres que estamos conectados, es que cuando nos veamos caer, podamos correr enseguida al trono de la gracia y decirle, Señor, me arrepiento. Esta es la única diferencia que tenemos entre el secular, entre el que no tiene a Dios y entre el que tiene a Dios. No que seamos perfectos, porque no lo vamos a hacer, el estándar es alto. Pero cuando nosotros caigamos de una, Él sí está esperando que vayamos a Él y decir, Señor, me arrepiento, no puedo más. Y no solamente a Él, sino a los demás, a las personas a las cuales le fallamos, ¿verdad? Entonces, Juan, yo creo que Charles te respondió por su gracia, pero la vara es alta, pero es por su gracia. Pastor, yo quisiera comentar 2 minutos. Dale. De verdad, esto que le voy a decir, hermanos, no quiero que de pronto pueda ser malinterpretado porque no busco de pronto decir algo equívoco al momento. Sin embargo, en la clase pasada que tuvimos, escuché cuando Starling nos enseñaba que decía que la figura que va a atacar nuestro enemigo, y no quiero satanizar, no quiero entrar en una guerra espiritual, la cual normalmente hemos visto tergiversada,
Pero la primera figura que Satanás va a tocar en una casa es a nosotros los hombres. Recuerdo el pasaje de Efesios 6, del 2 al 20, donde Pablo nos enseña que nosotros no peleamos contra carne y contra hueso. Estamos peleando contra potestades, estamos peleando con cosas celestes, las cuales no podemos ver, y Pablo le dice así también, Judas también nos dice como que somos insensatos porque queremos pelear contra lo que no podemos pelear. Nosotros no podemos, no, hermanos, lo que tenemos es que ponernos la coraza del Evangelio y entender que todas esas cosas, hermano Juan, hermano Charles, que ustedes están comentando, no quiero que lo vean como guerra espiritual, pero sí, son ataques satánicos. Satanás está como león rugiente, pendiente aquí en casa, y lastimosamente los hombres somos los más afectados. Es por el primero que va por nosotros. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando les sucedan esas cosas, recuerden la palabra del Señor. Agarren sus promesas. Sepan que desde que empieza el día van a ser tentados, no por su, bueno, sí por su carne, porque es alimentada por el príncipe de este mundo, pero debemos tener